Hola, muy buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con la participación de todos ustedes en este webinar que hemos preparado para justamente acompañarnos en estos tiempos complejos y de alta incertidumbre en los que estamos viviendo. Estamos convencidos desde la universidad que es un momento de aportar y compartir conocimientos y experiencias que contribuyan tanto a su desarrollo profesional como también el desarrollo personal. Soy Andrea Laforí, coordinadora académica del doctorado en educación de la Universidad del Norte. Estoy hoy en compañía del doctor Camilo Vieira, quien desarrollará este webinar titulado La educación para un mundo computacional. Nuestro conferencista nos llevará a abordar que hoy en día casi todas las áreas cuentan con una subdisciplina específica que utiliza la computación como su principal herramienta para fomentar procesos y resolver problemas. Entre ellas, la biología computacional, ingenierías y ciencias computacionales. La lingüística computacional son algunos de los muchos ejemplos de estas subdisciplinas. El webinar pretende explorar cómo integrar entonces esos conceptos y prácticas computacionales en todos los niveles educativos y a través de las disciplinas. Antes de dar inicio, me gustaría presentar muy brevemente a nuestro conferencista, Camilo Vieira, quien es doctor en Ciencias e Ingenierías Computacionales. Investigó en su doctorado cómo las personas aprenden computación. Actualmente es profesor asistente del Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte. Les comento que en el desarrollo de este webinar ustedes podrán participar haciendo preguntas vía chat que les surjan y estas serán respondidas por nuestro conferencista al finalizar su presentación. Bueno, antes de dar paso a nuestro invitado, una última información. Este webinar es presentado por el programa de doctorado en educación de la Universidad del Norte, en asocio con la maestría en educación con énfasis en medios aplicados a la educación y pensamiento matemático, así también como la maestría virtual de medios aplicados a la educación. Si requieren más información, pueden comunicarse con los coordinadores a los datos que se encuentran en pantalla. En este momento, Camilo, te doy la palabra, puedes comenzar tu conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, y gracias a todos por atender esta invitación. Esperen un segundo. Bueno, las cosas de mi pantalla. Entonces, digamos, el doctorado en educación me invitó a compartir un poco lo que hacemos en nuestra línea de investigación. Y empezamos a pensar, bueno, ¿cuál puede ser como algo que sea de interés para gente que trabaja en educación? Y lo que pasa hoy en día, y vamos a ver en diferentes ejemplos, es que estamos viviendo ahora en un mundo computacional. Y todas las áreas empiezan a necesitar de un enfoque computacional para resolver problemas, para representar fenómenos, incluso para expresar ideas. Entonces, decidimos enfocar esta charla hacia esta línea. Un poquito sobre mí antes de entrar en materia para que sepan de dónde vengo. Soy ingeniero de sistemas, me gradué en EAFIT en la ciudad de Medellín. Es una universidad poco como hermana de la Universidad del Norte, tiene unos orígenes similares. Trabajé en la industria del software por 5 años y después decidí que yo quería trabajar, era en educación, quería trabajar con la gente y entonces volví a hacer mi maestría. La maestría era en tecnologías educativas. Nunca quise dejar mi lado de ingeniero, aunque ahora trabajo exclusivamente en educación, pero creo que esas herramientas que aprendí como ingeniero me han servido mucho en mi carrera como educador. Mientras estaba haciendo la maestría, conocí a la que luego sería mi asesora doctoral, la profesora Alejandra Magrana, y me fui a hacer el doctorado a la Universidad de Purdue en Indiana, Estados Unidos, en un programa interdisciplinario que se llama Computational Sciences and Engineering. Esto es computación aplicada, básicamente, a las disciplinas, y en mi caso lo apliqué a la educación.
tanto desde el punto de vista de cómo la gente aprende sobre computación, como cómo puedo utilizar yo métodos computacionales para entender fenómenos educativos. Cuando terminé mi doctorado en 2016, me quedé un tiempo más allá como investigador postdoctoral y volví al país en 2017, diciembre. Trabajé un año de manera independiente, haciendo consultorías y talleres con diferentes universidades del país. Y a partir del año 2019, enero del año pasado, empecé como profesor asistente en la Universidad del Norte. Algo que me llamó mucho la atención y que es un poco la razón por la que estoy ahora en Barranquilla trabajando en la Universidad del Norte era que este departamento de educación en particular buscaba un ingeniero activamente o una ingeniera, ¿cierto? Es un departamento que tiene un grupo de trabajo muy interdisciplinario. Hay un par de ingenieros, hay comunicadores, hay psicólogos, hay educadores, obviamente, hay economistas, y eso ha sido muy interesante desde que entré allí. Un poco los objetivos sobre la charla es, digamos, reconocer que todos los profesionales, incluso no profesionales, deberían estar preparados para utilizar métodos y herramientas computacionales. Ya no es una cosa exclusiva de los ingenieros de sistemas o de los científicos de la computación. No estamos hablando solo de programación. Programación es una parte importante, pero no es solo eso. Y definitivamente no es alfabetización digital. No se trata de utilizar Word, Excel. Eso es importante, no digo que no, pero no es el enfoque de lo que vengo a hablar aquí. Y algo que quiero que quede como bien, que tiene un énfasis fuerte esta charla, es que se desarrolla mucho mejor esto que llamamos pensamiento computacional cuando se integra a otras disciplinas, porque adquiere mucha más relevancia. Y vamos a ver muchos ejemplos de esto. Entonces, vamos a empezar un poco rápidamente hablando de qué es. Luego sí nos vamos a tener un poquito más en por qué todos deberíamos desarrollarlo y cómo se puede integrar y qué hemos hecho en estas líneas. Entonces, pensamiento computacional. Pensamiento computacional, la primera vez que se tiene registro, por lo menos de que se habló, fue por allá en los 80 y era este señor Seymour Papert del MIT, que fue el que creó un lenguaje de programación que se llamaba Logo, que era esta tortuguita que hay en la mano derecha, para enseñar a los niños a programar desde chiquitos. Y decía que ciertos usos de ideas y tecnologías computacionales podrían ofrecerle a los niños nuevas oportunidades para pensar, aprender y crecer tanto emocional como cognitivamente. Y lo que decía era, finalmente, el objetivo es utilizar ese pensamiento computacional para forjar ideas. Esto fue a finales de los 80 y en esa época no estaba tan ubicuo, digamos, el uso de la computación. Entonces, digamos, no mucha gente le puso atención en su momento y solo hasta 2006 que Janet Wing, que en ese momento era la directora del Departamento de Ciencias de la Computación en Carnegie Mellon y tenía una posición administrativa en NSF, que es como el equivalente al nuestro MinCiencias ahora en Estados Unidos, empezó a hablar de pensamiento computacional como una habilidad fundamental para todos y la ponía al mismo nivel de aprender aritmética o a leer y escribir. Y luego, en 2011, se volvió a referir al tema para, digamos, aterrizarlo un poco más y decir que era el proceso que seguíamos para formular problemas y soluciones de tal manera que puedan ser resueltos por un agente de procesamiento de información que finalmente puede ser, digamos, un computador. Sin embargo, esto no nos dice mucho sobre qué es. Lo que sí ha ocurrido, no solo a partir de lo que dijo Janet Wing, sino a partir de que las disciplinas empezaron a dar cuenta de la importancia de utilizar la computación y que la teoría, los enfoques teóricos y experimentales tenían limitaciones para cierto tipo de fenómenos, es que la computación se volvió como el tercer pilar de las ciencias. Entonces, si ustedes hacen este ejercicio que yo hice aquí a mano derecha, pueden ver que aparecen un montón de subdisciplinas, como lo dijo Andrea en la introducción: lingüística computacional, estadística computacional, física computacional, neurociencia computacional. Hay ciencias sociales computacionales, hay artes computacionales. Esto no es ya solo ni siquiera de ingeniería o de lo que llaman las ciencias duras, sino que
en realidad a través de todas las ciencias han habido personas que han empezado a utilizar la computación como su aproximación a la realidad o las realidades dentro de su disciplina. Entonces, a mí una definición que me ha parecido útil es la que hicieron estos autores, que era sobre todo para ciencias e ingenierías, pero yo creo que algunas se pueden extrapolar a otras áreas. Es las prácticas de datos, que los estudiantes tienen capacidad de recolectar, crear, manipular, analizar y visualizar datos. Todas las áreas hoy en día tienen datos. Las prácticas de modelado y simulación, y resulta que ahora existen muchos modelos. Incluso ahora mismo mucha parte de lo que estamos haciendo con la pandemia y con el aislamiento social depende de modelos y simulaciones computacionales. Entonces se pueden utilizar para entender un concepto, un fenómeno, para encontrar soluciones, y los estudiantes deben llegar a niveles de estar en capacidad de evaluar, diseñar y construir modelos computacionales para sus áreas de interés. Está las prácticas de resolución de problemas por computador. Ahí se integra ya elementos como la programación de computadores, pero no quiere decir que sea exclusivo de ahí. Yo puedo programar para procesar datos, yo puedo programar para crear una simulación. Y va más allá de programar también. Está también poder elegir herramientas existentes, está el evaluar soluciones, el desarrollar soluciones modulares, etc. Y el cuarto conjunto de prácticas que definen estos autores es el tema de pensamiento sistémico. Entender que un sistema es más allá que las sumas de sus partes, que hay niveles en los que uno debe pensar un sistema, que hay comportamientos emergentes, que hay que aprender a manejar toda esa complejidad. Entonces eso nos da como una idea de qué es en realidad cuando hablamos de computación y qué prácticas deberían poder desarrollar los estudiantes a todos los niveles. Ahí nos dan una idea. Pero entonces centremos en el por qué y vamos a ver algunos ejemplos. Mi propuesta es que hay por lo menos estas 5 razones, digamos macro razones por las cuales todos deberíamos desarrollar el pensamiento computacional. La cantidad de datos a los que nos enfrentamos, los fenómenos complejos, la ubicuidad de la tecnología, los trabajos emergentes y pues que en realidad nos puede facilitar la vida en muchos casos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces empecemos con datos. En todas las áreas se están produciendo datos a diario, es más, cada minuto. Y no solo estoy hablando de redes sociales, de lo que la gente publica, de lo que sale por allá, no, sino que los gobiernos están recogiendo datos sobre las personas que viven en un territorio, los celulares con los que cada uno de nosotros andamos todo el tiempo está capturando datos, cada aplicación que utilizamos está generando datos. La misma universidad genera datos sobre desempeños de los estudiantes, sobre evaluaciones docentes, sobre quién entra y quién sale de la universidad. Tanto es así que ya en el 2013 se decía que el 90% de todos los datos habían sido generados en los últimos 2 años. Yo el año pasado busqué algo más reciente sobre esto y se mantiene más o menos lo mismo, es decir, hay un crecimiento bastante empinado en el que los últimos 2 años sigue aumentando tanto la cantidad de datos como para decir que se están creando todos el 90% de los datos de toda la historia. Entonces, ¿quién va en realidad a poder entender todos esos datos si nosotros no estamos formando necesariamente a nuestros estudiantes con eso, ¿cierto? No nos vamos a confiar en el chapulín, más bien creemos nuestros propios héroes, formemos a nuestros estudiantes para que se puedan enfrentar a esos problemas. Y les traigo algunos ejemplos. Este es un buen amigo, Ben. Él acaba de terminar su doctorado en Purdue. Él trabaja en ciencias ambientales y es músico también. Él siempre estuvo muy interesado por los sonidos de la naturaleza. Entonces, en su doctorado, lo que hacía era utilizar micrófonos e hidrófonos en diferentes ecosistemas para entender el ecosistema a partir de sonidos. Él, de hecho, tiene un artículo muy interesante con unos hidrófonos que tenían unos arrecifes de coral en Puerto Rico, y cuando pasó, si no estoy mal, el huracán María, él logró medir el impacto que tiene un desastre natural como esos en la diversidad de la población en el ecosistema marino, y todo a partir de sonidos. ¿Por qué traigo a Ben? Porque así él sea músico, sea muy buen músico, tenga muy buen oído y tenga todo el tiempo del mundo, a punta de oído él no podría
haber entendido estos ecosistemas. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un oído limitado, entonces no alcanzamos a escuchar todas las frecuencias, porque son meses de recolección de información que nosotros no podemos sentarnos a escuchar y a identificar cosas. Entonces a él le tocó aprender sobre computación, sobre procesamiento de señales, para entender un concepto como biodiversidad o impacto de desastres naturales en un ecosistema a partir de un interés que él tenía, que era el sonido de la naturaleza. Otro tipo de problema que se puede resolver o que se puede, o datos que se pueden utilizar para representarlos computacionalmente. Esto era hoy es una idea de proyecto que hemos tenido en el grupo, que desafortunadamente aún no lo hemos podido avanzar, en parte por el clima político del país, y es qué tal si cogemos los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica y trabajamos en el contexto de Cátedra de Paz, que fue instituido para las instituciones educativas, el tema de memoria histórica, pedirle que los estudiantes mismos creen representaciones computacionales a partir de los datos que hay del conflicto, para que se entienda mejor el conflicto y se genere esa memoria histórica que se incluye dentro de lo que se define como la Cátedra de Paz. Entonces, estos son como simplemente ejemplos que creamos en su momento cuando estamos como trabajando en esa propuesta. La segunda razón es el tema de fenómenos complejos. Estoy seguro que muchos de ustedes han visto ya esta gráfica, que es el tema de aplanar la curva. Y esto es a partir de un modelo. Es un modelo matemático, pero que para poderlo simular necesitamos de la computación para eso. Entonces, si en este momento no tuviéramos la computación, o si los epidemiólogos en este momento todavía no se hubieran dado cuenta de la importancia de utilizar la computación, seguramente habrían muchas más muertes, seguramente sería mucho más difícil manejar una epidemia como la que estamos viviendo en este momento. Esta Kathy Bauman se hizo famosa el año pasado porque fue una de las personas que lideró el tema de la foto del agujero negro, la primera foto que tenemos de un agujero negro. ¿Por qué necesitaba computación para eso? Resulta que el agujero negro estaba tan lejos que para poder capturar esa imagen necesitaríamos un telescopio del tamaño de nuestro planeta, lo cual no tenemos. Lo que sí tenemos es muchos telescopios distribuidos en diferentes partes del planeta. Entonces, a través de la computación se pudo integrar información de todos esos diferentes telescopios. Esto que ya muestra aquí son los discos duros que le enviaron, porque ni siquiera se podía enviar por internet, era tan pesado que era mejor enviar los discos duros físicos. Y aquí está cuando por primera vez a través de sus algoritmos logró representar esa primera imagen del agujero negro. Entonces ese es otro tipo de fenómenos complejos que podemos trabajar. El tercero, trabajos emergentes. Entonces ya desde el 2014 se decía que para este año, y esto era en Estados Unidos, más del 50% de los trabajos en áreas de STEM, y esto es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, serían en campos relacionados con la computación. Y esta tendencia ha seguido así. Dos terceras partes de las habilidades con mayor crecimiento tienen que ver con computación. Y por cada desarrollador de software, ¿cierto? Pensemos en los ingenieros de sistemas que formamos normalmente. Yo fui uno de esos y trabajé como desarrollador de software en una empresa haciendo aplicaciones. En realidad, por cada uno de nosotros hay 9 personas más que utilizan la computación y que programan como parte de su trabajo y que no son desarrolladores de software. Son educadores, son biólogos, son psicólogos, son antropólogos, de todas las áreas, utilizando la programación para representar cosas en su disciplina. Listo. Esta es como una representación gráfica de eso. Listo, la tercera razón, cuarta razón ya, tecnologías ubicuas. Ya, digamos, un poco la pandemia también ha mostrado que sí, estamos mucho más conectados que antes, y además muchos de nosotros ahora podemos trabajar desde la casa, que mucha parte de la educación se tuvo que ir a las casas y es por eso, por poder conectarnos. Obviamente todavía hay unas brechas digitales muy grandes que hay que trabajar, pero digamos que en general
en un espacio, incluso en un salón de clase, pueden haber más de 20, 30 computadores, si contamos incluso los teléfonos como computadores. Entonces, si ya estamos viviendo en ese mundo computacional, y cuando decidíamos que teníamos que enseñarle física elemental a los estudiantes, no para que fueran físicos, sino para poder interpretar fenómenos de ese mundo físico en el que vivíamos, también queremos que nuestros hijos y nuestros estudiantes puedan jugar un papel activo en ese mundo digital. Y entonces, eso lo decía la Sociedad Real, que es como el equivalente a MinCiencias, pero aquí ya en Reino Unido. La idea es que, además de poder resolver problemas, representar fenómenos, podamos utilizar la computación como una forma de expresión, como una manera de pensar en otras disciplinas. Entonces, incluso ahora existe, les decía al principio, el arte computacional. Aquí hay algunos ejemplos. En el de la izquierda superior es un artista que además programó ese robot y es como están dibujando entre los dos. En la parte inferior izquierda hay herramientas computacionales que ya intentan componer como basados en piezas de Bach. En la parte superior derecha pueden ver incluso como prendas inteligentes basadas en computación, entonces diseñadores de modas que están utilizando esto. Y en la parte inferior derecha vemos como un computador hace una representación de la noche estrellada de Van Gogh. Entonces, la computación se vuelve ya una forma de expresarnos también, una forma de hacer arte. Y hay programas ahora de ciencias computacionales. Aquí les comparto brevemente una experiencia, una forma que yo decidí en la que yo me quería expresar. Yo soy de Medellín y hace un par de años quise ir a Festival Altavoz, que es como el equivalente a Rock al Parque en Bogotá, porque quería ver un par de bandas. Llegué a las 3 de la tarde y la primera banda que yo quería escuchar tocaba como a las 6. Y la fila era como más o menos de, digamos, una cuadra de largo. Entonces yo no vi por qué no iba a poder entrar. Resulta que empezó a meterse mucha gente por los lados. Después de 2 horas yo me había movido, sin mucho, unos 5 o 10 metros. Y la fila se había hecho más ancha y obviamente además mucho más larga. Entonces quise hacer una simulación para representar qué significaba meterse en la fila y expresar eso. Entonces aquí cada muñequito que ven es como que estuvieran entrando, y en la gráfica que ven a mano derecha se ve el tiempo que se demoran en entrar las personas, digamos la totalidad de las personas. Y definí un parámetro que lo llamé ética. La ética es mucho más que esto, pero digamos que en este contexto era la probabilidad de meterse uno en la fila. Y aquí ven una ética baja, una ética de 30 sobre 100. Entonces, digamos, es un poco lineal el tiempo de ingreso. Cuando esa ética es alta, es decir, cuando la gente decide no meterse en la fila, según esta simulación, y no estoy diciendo que esté totalmente validada, simplemente fue una forma de expresar una idea, pero digamos que los datos mostraron que funcionaba es cuando la gente no se mete en la fila, entramos mucho más rápido todos, porque no hay un bloqueo, digamos, en la puerta de entrada. Entonces, esto es una forma en la que uno puede utilizar la computación para expresar un fenómeno. No necesariamente hay que pensar todo en que hay que resolver problemas, aunque obviamente es una herramienta interesante para resolver problemas. Facilita la vida. Aquí les comparto la historia de otro amigo, Alejandro. Él también estudió en Purdue. Él es ingeniero biológico de la Universidad Nacional y trabaja con microorganismos del suelo, con la respiración del suelo. Resulta que así como las plantas absorben CO2 y liberan oxígeno, así como nosotros respiramos oxígeno y liberamos CO2, los microorganismos del suelo también respiran. Y resulta que hay muchos de esos microorganismos que están, digamos, en un estado dormidos, y él quería ver qué pasaba si aumentaban las precipitaciones y aumentaba la temperatura, que supuestamente va a generar que los microorganismos respiren más, es decir, consuman más oxígeno, liberen más CO2, y si esa temperatura está dada por el hecho del calentamiento global, que es mucho más CO2, resulta que se vuelve un feedback, una retroalimentación.
hay más CO2, más temperatura, quiere decir que respiran más, quiere decir que hay más CO2 y va a haber más temperatura. Toda la historia para decirles que él tenía que coger un montón de tarritos y medir la concentración de CO2 en esos tarritos con suelo cada 15 minutos durante 24 horas. Eso quiere decir que tuvo que ir a dormir al laboratorio, ahí ven a su esposa que lo acompañó y que entre los dos iban, ella también trabaja en ciencia, entonces entre los dos iban midiendo las concentraciones de CO2. Pero no podían dormir mucho, cada 15 minutos tenían que estar midiendo nuevamente. Entonces, luego de algunos intentos y pocas horas de sueño, él decidió que esa no era la mejor forma, que él podía buscar podía adaptar algo existente, hacer un programa sencillo en el que se capturaba automáticamente cada 15 minutos y él podría estar en la casa tranquilo, sin preocuparse por esto, y de una manera mucho más precisa. Entonces, aquí les muestro cómo a un biólogo como Alejandro, la computación le facilitó mucho la vida en su área de disciplina. Listo. Entonces ahora hablemos un poquito de cómo integrarlo. Yo espero que ya con esas 5 razones hayan tenido, por lo menos les llame la atención esa idea de si en realidad tal vez todos deberíamos aprender un poco a usar la computación. Algunos ejemplos. Esto es una simulación que hicieron mis estudiantes. Yo doy un curso de algoritmia y programación para ingenierías. Hay algo que llaman las sumas de Riemann para los ingenieros y matemáticos de ahí. Seguro esto es muy común. Para los demás, esto de lo que se trata simplemente es queremos hallar un área bajo la curva y una forma de hacerlo es empezar a hallar el área de muchos rectángulos debajo de esa curva. Lo que pasa es que depende de cuántos rectángulos hagamos, qué tan preciso va a ser el calcular esa área que tenemos bajo. Entonces, una de las prácticas que yo les puse a mis estudiantes fue vamos a simular qué pasa a medida que yo aumento el número de rectángulos, y yo puedo aumentarlo hasta millones cuando utilizo la computación. Si yo voy a hacerlo a mano, tal vez ya después de meter 10 rectángulos se vuelve un poco tedioso para mí, necesito la computación. Entonces esto es una forma en la que uno puede integrar la computación a un tema como cálculo. Esto es cálculo integral y que se ve muy claramente el concepto de las sumas de Riemann y no es necesario hacerlo a mano, sino que en realidad la computación me puede ayudar para eso. En las ciencias naturales, sobre todo en biología, se ha trabajado mucho el tema de simulaciones. Esta simulación a mano izquierda es un modelo muy conocido para los ecólogos, que es el modelo depredador-presa. Los punticos negros son lobos, los punticos blancos son ovejas y lo verde es el césped que las ovejas se comen. Entonces, uno puede modificar la simulación para ver cuál es el efecto de que las ovejas se reproduzcan más, de que haya más o menos ovejas para iniciar, de que los lobos se reproduzcan más. Y en la parte de la izquierda inferior ven cómo van cambiando las poblaciones y el tema de las comunidades. Hay un caso muy famoso en esta línea y es el tema de Yellowstone en Estados Unidos, en el cual después de muchos años, en los 90, decidieron digamos, reinsertar lobos y vieron cómo se estabilizó mucho los ecosistemas de Yellowstone, porque los lobos entonces ya cazaban a los venados que habían, al ser herbívoros, estaban acabando mucho con la vegetación. Al acabar con la vegetación estaban secándose un poco los ríos, desaparecieron los castores y al no crecer tanto los árboles tampoco habían tantas aves. Entonces, digamos, son conceptos que son tan complejos que en un salón de clases son difíciles de explicar, pero una simulación como esta no lo permite. Y esta de la mano derecha sería muy interesante justo en este momento, porque esta, si no estoy mal, es de hace unos 5 años y la utilizaron con unos niños en un colegio, donde lo que ven ahí representa el plano del colegio y los punticos rojos son niños que tienen, digamos, una gripa. Entonces, ver cómo se esparce esa gripa en ese contexto. Obviamente, en el contexto del coronavirus, utilizar algo así sería muy bueno también con los estudiantes para entender mucho mejor la necesidad del aislamiento social.
En esa misma línea, este es un trabajo que me acaban de entregar los estudiantes de algoritmia y programación del segundo semestre en la universidad. Les pedí que simuláramos ese modelo epidemiológico que se llama SIR, ¿cierto? Susceptible, infectado, recuperado. Y lo que hicimos fue, bueno, ¿qué pasa si la tasa de interacción con otra gente disminuye? Es decir, ¿qué pasa si hay aislamiento social? ¿Cómo afecta eso el número de infectados, el número de recuperados, el número de fallecidos? ¿O qué pasa si la tasa de recuperación o la tasa de mortalidad aumenta? Porque digamos que los niveles, que las camas UCI en los hospitales no aguantaron, entonces no se puede atender tanta gente, entonces aumenta la muerte. Entonces, algo que hicimos fue, bueno, en el curso de programación, ¿qué tal si simulamos esos modelos, que son unos modelos ya definidos por los epidemiólogos, y empezamos a variar eso y vemos cómo podemos ir aplanando la curva, que es el que ven a mano derecha, que solo llega, digamos, a 200.000 infectados en un momento. Estoy simulando una ciudad de 1 millón de habitantes y donde al principio solo había un infectado, pero de ese, en la medida en que interactuaba con otros, empezaron a infectarlos, unos morían, otros se recuperaban, etc. Entonces, es otra forma en la que estamos conectando la computación con conceptos digamos, disciplinarios, pero además muy relevantes para los estudiantes. En cuanto a cómo integrarlo, algo que hemos venido utilizando mucho nosotros es una progresión, donde no le ponemos a un estudiante a que haga un programa desde cero al principio, o una simulación desde cero al principio, porque puede generar unas sobrecargas cognitivas, y eso es parte de lo que nosotros estudiamos, cómo apoyar este proceso de aprendizaje en los estudiantes. Sino que primero le damos un ejemplo, le damos algo ya construido y le decimos, bueno, utilícelo, ¿cierto? Prediga cuál va a ser el resultado, explíqueme por qué esto está funcionando de esta manera, o explíquele a su compañero cómo funciona ese programa o esa simulación. Luego de usarlo, entonces ya al tener claro para qué es eso, cómo funciona, etcétera, si le pedimos, bueno, entonces ahora sí haga un cambio, entonces llegamos a modificar el segundo paso en la progresión. Es una progresión como de andamiaje. Entonces, cuando empieza a tener que modificarlo, entonces ya tiene que entender en realidad cómo funciona, pero por dentro. Entonces ya a medida que va desarrollando esos conocimientos, ya podemos llegar a un punto en el que, bueno, entonces ahora usted cree desde cero. ¿No? Esto lo utilizo en todas las áreas, desde mi curso de algoritmia hasta en el trabajo con docentes. Y este es uno de que hicimos con un taller en Medellín el año pasado, en el contexto del foro STEM, y era para explicar selección natural. Entonces, esto es una simulación que pueden entrar hasta el enlace que está aquí en la parte de abajo, cuando se quite la ventanita negra, en la que las ranas se empiezan a reproducir y empiezan a reproducirse con una pequeña variación en tamaño. Resulta que las ranas más grandes tienden a saltar más, y si asumimos que si saltan por fuera de la hoja se van a morir, entonces tienden a morirse más, pero también tienen una lengua más larga que les permite capturar más comida y no morir de hambre. Entonces, si ven en la parte de la izquierda, nosotros podemos programar un poco el comportamiento de las ranas y empezar a discutir elementos como herencia, variación y selección. Son tres conceptos claves en el tema de selección natural. Una cosa interesante con este tipo de ambientes de aprendizaje integradores es que podemos trabajar con resultados de aprendizaje o objetivos de aprendizaje específicos de la disciplina, como en este caso, describir los efectos que puede tener la variación, la herencia y la selección en el proceso de selección natural, y al mismo tiempo trabajar en objetivos de aprendizaje enfocados en la parte computacional, modelar comportamientos de especies para comprender las implicaciones de diferentes variaciones en la supervivencia de estas. Pues esto fue algo que hicimos y en este seguíamos un proceso de usa, modifica, crea también. Entonces le dábamos el ejemplo primero al estudiante, le pedíamos que explicara qué era lo que estaba pasando ahí y luego le decíamos, bueno, entonces ahora modifique esto, haga que las ranas cuando tengan mucho hambre ya mueran, ¿cierto? Cambie, por ejemplo, el número de mosquitas que hay por ahí, que es finalmente el alimento que necesitan las ranas para sobrevivir, y vea qué pasa con
la especie. En química también hay muchas simulaciones. Esta simulación de la izquierda también está hecha con el modelo depredador-presa que les mostré y el ejemplo que yo les mostré de colarse o no en la fila. Y hay otras simulaciones ya, digamos, a nivel molecular, como esta del consorcio Concord, que es un centro de investigación en Estados Unidos que tiene herramientas bien interesantes. En física, tal vez lo más obvio, lo que más ha utilizado simulaciones, ¿cierto? Para manejo de velocidad, aceleración, qué pasa y cómo representamos eso gráficamente. Este también fue uno que desarrollamos sobre gravedad para un semillero que teníamos con la Universidad de Antioquia para integrar el pensamiento computacional. Entonces hablamos, bueno, esta es una simulación que representa la caída de un objeto en cierta gravedad. ¿Qué pasa si cambio esa gravedad? ¿Qué pasa si pongo diferentes objetos a diferentes gravedades? Bueno, estos son como algunos ejemplos de cómo lo podemos integrar en las disciplinas. Y para terminar un poco, tengo todavía 8 minutos, algunos retos que tenemos para poder integrar. No hay un currículo que integre la computación desde la escuela. En Colombia apenas, ahora se está empezando a hablar de pensamiento computacional. Miren que yo les mostraba que en Estados Unidos desde el 2006 se empezó a hablar de eso, o sea, digamos por lo menos unos 10 años de atraso con respecto a ellos. En el 2012 ya en el Reino Unido también se tenía un currículo, por lo menos una reflexión sobre el currículo. Dentro de esto, entonces, tampoco hay un desarrollo profesional docente en esa línea, ¿cierto? Y los docentes de ciencias piensan en ciencias, y los docentes de matemáticas piensan en matemáticas, pero no hay, digamos, una política clara frente a decir, no, es que para ciencias también necesitamos computación, para artes también necesitamos computación. Y hay algunos estereotipos tóxicos y equivocados, como casi todos los estereotipos, y es que no todos pueden aprender a programar. Eso no es cierto, la evidencia muestra que eso no es así. Hay ciertas prácticas pedagógicas que ayudan más. Sí, hay unos retos cognitivos, pero todo se puede trabajar a través de buenas prácticas pedagógicas. Dentro del contexto colombiano, esto viene de un proyecto que trabajamos el año pasado. Le preguntábamos a los estudiantes en clases de informática, tecnología, sobre qué he aprendido, y la mayoría, como pueden ver, hablaban sobre hojas de cálculo y de texto. Pocos hablaban de algoritmos, de programar. Entonces, si ni siquiera tecnología se está viendo así, más difícil va a ser todavía en empresarios. Y algo que nos hemos encontrado en las instituciones educativas es que el docente de ciencias, aún si tiene ganas de hacerlo, pueden que le digan, no, hasta la informática es para el profesor de informática, usted no me venga a decir que tiene que dar biología en una clase, en un salón de informática. Entonces, esos son parte de los retos que tenemos que enfrentar. Le preguntábamos a los estudiantes qué es programar, y muchos pensaban que programar era organizar actividades, como una programación. Y le preguntamos a algunos estudiantes qué lenguaje de programación conoce, y algunos nos decían el inglés y español, Excel, Word, Paint, PowerPoint, Sway, o no conozco ninguna programación de lenguajes. Entonces, estos son retos, pero son oportunidades para trabajar en educación y ver cómo podemos cambiar todo esto. Bueno, entonces ahora sí, para terminar un poco sobre lo que hemos hecho, este es un proyecto de una de mis estudiantes de maestría que trabaja con niños de transición, y empezamos, miren, desde nivel transición ya uno puede empezar a hablar de pensamiento computacional. Son habilidades muy específicas, no las vamos a poner a programar una simulación de la gravedad, ¿no? Pero sí podemos hablar de pensamiento algorítmico. Entonces utilizamos este robotcito pequeño en el cual le tienen que dar instrucciones con una secuencia de pasos para que el robot llegue a cierto punto. Y lo conectamos con algo que llaman actividades desconectadas, donde hacemos que los estudiantes piensen sobre el proceso algorítmico antes de ir a usar la tecnología, para que no se enfoquen en resolver el problema con la tecnología, sino que entiendan el concepto. Entonces, es el ejemplo que está en la imagen de la mitad, donde uno de los estudiantes, digamos, que representa ese error.
El año pasado tuve la oportunidad de trabajar en este proyecto, que era una alianza de computadores para MINTIC, computadores para educar, MINTIC y British Council, en el que, digamos, inicialmente se planeaba formar a 260 docentes para impactar a 15.000 estudiantes, y terminó siendo casi 300 docentes y más de 20.000 estudiantes, y era utilizando este dispositivo que se llama Microbit, que fue desarrollado por la BBC, en el cual los estudiantes podían, por ejemplo, conectar sensores, conectar parlantes, utilizar una pantallita que tenía, además tenía una brújula, tenía un acelerómetro, tenía un sensor de temperatura, y la programación era así como la esquina superior derecha, que es por bloques. Es mucho más intuitivo, es una forma buena de integrar o de empezar a desarrollar esas habilidades de programación a los estudiantes. Este video no lo van a escuchar, pero simplemente para que vean que también hacíamos actividades desconectadas en las que ellos no estaban trabajando en el Microbit, sino que estaban moviendo un muñequito y siguiendo un conjunto de instrucciones que tenían. ¿Listo? Entonces, esta es otra de las cosas que venimos haciendo desde el grupo de informática. Esto fue algo que yo hice en el doctorado. Esto fue en la Universidad Johns Hopkins. Yo estaba en Purdue, fue una alianza con ellos, y fue transformar todo un currículo de ingeniería de materiales. Creamos un curso específico de computación y programación para ingenieros de materiales, pero además en cursos claves como biomateriales, termodinámica, estructuras de materiales, propiedades mecánicas, propiedades eléctricas y cinética, metimos elementos de computación para representar fenómenos de esos cursos. ¿Listo? Teníamos un enfoque que era como más transparente, donde los estudiantes veían lo que había debajo, el código de programación, las ecuaciones matemáticas que habían dejado debajo, y otro donde simplemente utilizaban herramientas existentes para representar esos temas. Esto mismo lo hemos venido haciendo en colaboración con un colega de EAFIT, Juan David Gómez, que ya venía, digamos, en una línea de mecánica computacional para ingeniería civil, pero hemos como metido un poco más fuerte y con prácticas pedagógicas basadas en evidencia, elementos computacionales a través de los cursos. Eso mismo hicimos también en Purdue con varios cursos, termodinámica, termoelectricidad, electricidad y magnetismo, cómo meter modulitos computacionales dentro de cursos disciplinarios existentes. En la Universidad del Norte también venimos trabajando con un grupo de docentes de ingeniería para fortalecer las habilidades de los estudiantes, sobre todo en estática, pero también queremos trabajar con otros cursos de ingeniería. Yo estoy, digamos, dando uno de los cursos de algoritmo y programación y trabajamos con algo que se llama Jupyter, que nos permite hacer esa secuencia también de uso modificativo. Y bueno, con aquí ya les conté un poco de qué se trata el trabajo. Algo más que empezamos a hacer ahora en colaboración con mis colegas de Purdue es que empezamos a trabajar algo de métodos de inteligencia artificial y machine learning. Yo estoy desarrollando algunos materiales para que los estudiantes entiendan qué es lo que hay por debajo de esos métodos, porque en realidad es que desde el siguiente paso. Ya casi todas las áreas están aprovechando, pues sacando provecho de métodos de inteligencia artificial y aprendizaje de máquina o machine learning, pero muy pocos sabemos los que lo usamos de lo que hay debajo de ellos, cómo funciona eso. Entonces estamos diseñando unos materiales educativos para que los estudiantes aprendan sobre esto. Y en educación, como es, digamos, apenas obvio, también utilizamos nosotros esos métodos computacionales para entender los fenómenos educativos, para entender cómo aprenden los estudiantes, para entender las diferentes aproximaciones que los estudiantes tienen a resolver un problema. Y dentro de ese marco hemos hecho ya 2 talleres para investigadores en educación sobre cómo podemos utilizar la visualización, el agrupamiento automático, la categorización automática y métodos de validación también a través de computación. ¿Qué sigue entonces? En realidad
pues, preguntarnos cómo vamos a preparar a nuestros estudiantes para trabajar o para vivir en este mundo computacional. Es clave la colaboración entre disciplinas. Yo ya les mencioné que yo estoy en un departamento de educación muy interdisciplinario, pero también pues, trabajo mucho con gente de matemáticas, trabajo mucho con gente de ingenierías. Tenemos una propuesta en este momento que estamos trabajando muy interesante con colegas de filosofía y de ciencias políticas para utilizar la computación para representar fenómenos sociales, pero también que ese mundo de las ciencias sociales nos permita entender las implicaciones de utilizar la computación para representar los fenómenos. Y bueno, también preguntarnos, bueno, cuáles son otras habilidades que tenemos que desarrollar. Y como les digo, nosotros igual ya estamos un poco atrás con respecto a esta necesidad de desarrollar las habilidades de computación y ya estamos hablando de inteligencia artificial y resulta que ya la medicina está permeada por esto, resulta que ya las universidades están permeadas por esto. Casi todos los sectores están empezando a utilizar modelos predictivos que vienen de la inteligencia artificial y del aprendizaje de máquina. Entonces, ¿será que nos vamos a quedar otra vez atrás o vamos de una vez a pensar cómo podemos utilizar eso y cuáles son las implicaciones? Como les dije al principio, yo tenía 3 objetivos, digamos, con esta charla. Lo primero era que todos los profesionales de todas las áreas deberían estar preparados para utilizar la computación. Espero que esto haya quedado claro, digamos, durante mi charla. Que no estamos hablando solo de programación, que también puede ser uso de simulaciones, procesamiento de datos, representación gráfica de fenómenos, y que definitivamente no estamos hablando de alfabetización digital. Y que lo más importante es ver cómo los podemos integrar a través de las disciplinas. Entonces, no quiero terminar sin agradecer a todos mis estudiantes y colaboradores que hacen parte de estos proyectos. Hay otros que han sido parte, digamos, de algunas de estas cosas. Digamos que estos son los que están en este momento en ese proceso. Y con esto le paso, digamos, la voz a Andrea. Muchas gracias. Espero que haya sido de interés para ustedes esta presentación. De acuerdo, Camilo. Muchísimas gracias por tu presentación. Creo que ha sido muy enriquecedora y útil para todos los participantes. En este momento, entonces, damos paso a esta sesión de preguntas. Tenemos algunas que hemos ido contestando a través del texto de las preguntas. Sin embargo, te las voy a poner por si de repente cuando contestes puedes también aludir a algunas de ellas. En primer lugar, pues nos preguntaban que si se puede compartir la presentación utilizada, frente a lo cual pues hemos respondido que estamos haciendo grabación de esta sesión, con lo cual podrán acceder al link una vez finalice y sea compartido por la oficina encargada. También nos preguntaba Jennifer Mejía alrededor de los proyectos que has realizado en tu área y en la educación superior, pero esta pregunta la hizo iniciando más o menos la conferencia, con lo cual supongo que fue respondida más adelante por ti. Jennifer, pues nos confirmas, o si no, ver si el profesor puede hacer algún énfasis especial. Otra de las preguntas que aparecen aquí está referida ya a una cuestión más administrativa de diploma sobre la semana de conferencias que se ha brindado. Esto sería con la oficina encargada de mercadeo de la universidad. A ver. Tenemos otra intervención de Walter Suárez que te manda felicidades, Camilo. Dice, buena perspectiva la que abordaste para explicar los retos que no solo como docentes, sino como ciudadanos activos de la sociedad tenemos. Y también pregunta, dice, hace poco, perdón, se me ha ido esto. Dice, hace poco inicié capacitación en Python. No pretendo volverme experto, pero por lo menos buscarle alguna aplicación a la investigación en educación. Mi pregunta, dice, es cómo abordar esos estereotipos tóxicos en nuestros educandos.
Si nos puedes colaborar con esa Sí, respuesta. pues, a ver, me están escuchando, sí. Pues depende del reto, ¿no? Hay estereotipos, por ejemplo, incluso pues de género, y de hecho en el proyecto del año pasado de Coding for Kids se impulsó cambiar un poco los estereotipos de género. Entonces, si es temas como de género, bueno, hay evidencias de cómo se puede atraer un poco más a las mujeres hacia los usos computacionales, como por ejemplo presentar roles, ¿no? Personajes destacados que hayan sido en el área de la computación y que permitan generar una identidad hacia esto. En el tema de la dificultad o no, pues yo les cuento una anécdota bien particular. Uno de los primeros cursos que yo di de programación no fue en la Universidad del Norte, fue hace muchos años. La primera clase yo no la podía dar porque no había firmado la Seguridad Social, entonces otra profesora que ya llevaba muchos años dando esa clase hizo la introducción. Era un curso de primer semestre de programación para ingenieros, 6 de la mañana, lunes o martes, una de sus primeras clases. Y la profesora empezó diciendo, muchachos, este curso es muy difícil. El año pasado, de 20 estudiantes que yo tenía, 10 cancelaron y 5 perdieron, pero no, con trabajo todos. Y eso es, digamos, ponerles un bloqueo inmediatamente a los estudiantes. Cuando ella se fue, yo tuve 5 minutos con los estudiantes y les dije, bueno, muchachos, ustedes verán si ya se asustaron o no. Esto no es difícil, esto en realidad es muy útil y va a ser muy útil para ustedes y vamos a trabajar bastante para que así sea. Al final de esa clase, uno de sus estudiantes, que de hecho era mayor porque ya había hecho unos semestres en otra universidad, se acercó y me dijo, profe, yo voy a perder este curso. Yo, pero ¿cómo te ocurre? Si no hemos tenido en la primera clase y me estás diciendo que lo vas a perder. Entonces me dijo, bueno, me voy a poner las pilas. Y al final fue uno de los mejores en ese semestre. Entonces, muchas veces nosotros mismos como que creamos esos bloqueos en los estudiantes cuando empezamos a decir esto es difícil. Yo siempre les digo, no, eso es muy fácil. Y busco la forma de que cada estudiante se enfrente a hacer las cosas. Yo estudié ingeniería de sistemas, el primer semestre no aprendí nada de programación porque el profesor que tuve en ese primer semestre pensaba que no aprendía programación cuando le dictaban el código. Y eso no funciona así. Uno necesita enfrentarse a los problemas, uno necesita intentar resolver problemas para equivocarse, para darse cuenta qué es lo que no sabe. Entonces, una de las cosas, como les digo, el tema de los estereotipos hay muchos, entonces habría que hablar de uno específicamente, pero, digamos, pedagógicamente es, primero, que los estudiantes se enfrenten a tratar de resolver cosas, pero darles todo el apoyo que necesiten para eso, ¿cierto? Decirles, darles todo el andamiaje a ellos que lo necesitan. Uno, digamos, dentro de mi rol como docente, yo creo que nosotros debemos, nuestro rol es más con los estudiantes que no son tan buenos, ¿cierto? Los estudiantes muy buenos sí o sí van a aprender, porque son autorregulados, ya tienen conocimientos previos. Entonces, darles oportunidades de enfrentarse, de equivocarse, no tener problema con la equivocación y darles el apoyo necesario para que en realidad puedan desarrollar esas habilidades. De acuerdo. Camilo, tenemos dos Algunas preguntas ideas. más. Edith Baracaldo plantea que qué programa se puede utilizar al momento de planear una clase de pensamiento numérico. Y Mario Castro dice, grandes retos tiene el docente de hoy. En caso de educación superior, ¿qué programas debería manejar el educador de hoy? Te preguntan por programas, uno de pensamiento matemático y otro de los educadores de hoy. A ver, en temas, o sea, hay que ver como casos específicos, qué resultado de aprendizaje se espera y tal. Pero, digamos, hay cosas que también dice la investigación y dice la evidencia sobre, por ejemplo, lenguajes de programación. Entonces, a nosotros nos enseñaron con C, C++ y Java. Y esos son lenguajes de programación muy poderosos, pero primero no son lenguajes de programación introductorios. Uno puede incluso describir eso cognitivamente, por qué Java no es un lenguaje de programación introductorio o si C++ no es un lenguaje de programación introductorio.
y segundo, no son relevantes para todo el mundo, ¿cierto? Yo trabajo, digamos, en la Universidad del Norte. De hecho, en este momento estamos en un proceso de decir, un momentico, los de ingeniería puede ser más útil para ellos un Python, un MATLAB, que un Java. Java tal vez más para los ingenieros de sistemas. Y entonces yo trabajo mucho con Python y con R. Digamos, para el tema de pensamiento numérico, tal vez R puede ser más poderoso porque está más pensado para eso, para trabajar con datos estadísticos. De hecho, hay una colega del consorcio Concord, le recomiendo explorar ese sitio, concord.org, si no estoy mal, que trabaja modelado matemático con chicos de 10º y 11 a través de R, pero no les da todo el lenguaje porque puede ser demasiado para ellos empezar, sino que tienen como unos tutoriales en los que trabajan como instrucciones muy específicas para decir, bueno, si yo voy a hacer una predicción, mire lo que pasa con este modelo, o sea, mire cómo se grafica, mire. Entonces, esos dos, si son ya muy especializados, buscaría cosas un poco más gráficas para empezar, lenguajes de programación por bloques, por ejemplo. El tema de MakeCode, que viene de esta Microbit, que le mostraba, es uno de ellos. Scratch es otro, hay otro que se llama Snap. El mismo NetLogo con el que trabajaba esas simulaciones, que son simulaciones basadas en agentes. Las simulaciones basadas en agentes son cuando cada muñequito de esos uno le da como un comportamiento, eso es un agente, y a través de eso uno ve cómo se comporta. Creo que son algunas de las ideas. Si no, pues también me pueden escribir como con una pregunta más concreta o un contexto más detallado sobre lo que quieren hacer, y con gusto les puedo compartir algunas ideas o recursos. De acuerdo, Camilo. Si quieres, puedes dejar tu correo electrónico para que los participantes... Por el chat, ok. Sí. Y bueno, tienes una última intervención que es un saludo. Te manda el equipo Steam Academia y te mandan a decir que es súper. Bueno, muchas gracias. Bueno, llegó el momento de despedirnos. A todos los participantes, a Camilo por su generosidad de compartir el conocimiento y los proyectos desarrollados hasta el momento y de los cuales tienes conocimiento. Muchas gracias a todos por participar de este espacio. Este espacio fue ofrecido por el Doctorado en Educación de la Universidad del Norte, en asocio con la Maestría en Educación, con énfasis en medios aplicados a la educación, pensamiento matemático. Los invitamos a que sigan participando de estos espacios de webinar en esta jornada de formación y digamos, de promoción de todos los posgrados institucionales de la Universidad del Norte. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.